Bien, vamos a ver entonces algunos factores que actúan como barreras para la innovación educativa, que es importante destacar de manera tal que podamos aprender cuáles son y lograr identificarlo de manera tal que no nos detenga los procesos de cambio que realicemos en nuestras instituciones a través de estas innovaciones. Algunos de los factores más comunes en la innovación educativa con la tecnología están relacionados con el propio origen de los proyectos de innovación, la forma en que nacen los proyectos. Cuando los proyectos nacen, tienen por lo general dos formas: nacen por iniciativa propia de un grupo de personas o nacen por iniciativa de un grupo de personas que tienen el poder de decisión. Es decir, nacen desde la fase de toma de decisiones desde arriba o nace desde abajo del grupo de personas que están interesadas, que ven la realidad y generan su propia innovación o propuesta. Cuando las innovaciones no nacen de la realidad sentida dentro de donde el aspecto donde se va a abordar, generalmente no duran en el tiempo. Los otros aspectos son las resistencias que generan dentro de los profesionales las innovaciones, cuando hay un cambio en la forma de trabajar y este cambio generalmente es un proceso que no están acostumbrados la mayoría de sus integrantes. Entonces hay que saber manejar las resistencias dentro de los integrantes que están trabajando en proyectos de innovación educativa, ver cómo psicológicamente o afectivamente pueden ellos asumir ciertas responsabilidades para implementar las innovaciones usando las tecnologías. Y el tercer aspecto, que son las prácticas rutinarias que realizan los docentes. Cuando tienen unas prácticas rutinarias que realizan durante un tiempo bastante prolongado, es difícil romper con esas rutinas. Y una de las formas en las cuales genera bastante barrera son las prácticas que generan y que ellos demuestran que han sido exitosas y ponen en duda que las nuevas prácticas generan resultados. Y el último aspecto a tocar aquí, que son unos factores bastante importantes, más no por ser el último tiene poca importancia, es la recompensa que se le da desde las diferentes instancias a los docentes y a estos proyectos de iniciativa que elaboran que se elaboran de diferentes instancias. Cuando no se recompensa de alguna forma, genera malestar dentro de los autores o actores que están allí en ese proyecto, y esto ocasiona que muchas veces se desanimen en el desarrollo y culminación de las innovaciones educativas. Por eso, para conseguir un proyecto exitoso es necesario primero partir del conocimiento que se tiene de cada uno de los docentes, qué capacidades tienen como agentes capaces de hacer cambio y poner de su parte para que generen una innovación exitosa. Y segundo, generar y conocer los espacios donde se puede realizar estas actividades que permitan transformar la realidad educativa en la cual se va a desarrollar el proyecto de innovación educativa. Si se tiene en cuenta eso, los espacios y las características de capacidades que tiene cada uno de los involucrados, se puede decir que el proyecto tiene gran impacto y va a ser en un aspecto más o menos altamente exitoso. Ya tocando ahora los aspectos y factores que pueden causar problemas o barreras a estos proyectos innovadores, vamos ahora a ver algunos factores que actúan como facilitadores de los procesos de innovación dentro de las instituciones. Algunos de los factores que están relacionados con eso es el establecimiento de reconocimientos en el trabajo. Como ya vimos, uno de los factores que sirven de barrera es la falta de reconocimiento, y por supuesto, en el otro lado, uno de los aspectos que facilitan el proceso de innovación es que exista un sistema, un proceso, una forma que permita la motivación al reconocimiento del trabajo que realizan los docentes dentro de la institución. Esto permite motivar al profesorado, a los diferentes actores que trabajan en los diferentes proyectos de innovación tecnológica, que se consolide como grupo o como proyecto o como iniciadores de actividades que permitan la creación de innovaciones que sean exitosas. Cuando la motivación, ya sea esta motivación de algún tipo, económica, relacionada, motivadora, social, inclusive a través de reconocimiento, a través de premios, permite a los investigadores y a los educadores mantener en alta estima sus actividades que realizan y transmitírselas a los demás involucrados dentro del proyecto, inclusive a los estudiantes. Y el segundo factor dentro de este mismo
es la dotación de recursos y materiales a los proyectos. Mientras se dé motivación y se dé también apoyo, ya sea con recursos materiales o inclusive recursos económicos, permitirá que los proyectos que se realicen a nivel de innovación tecnológica sean exitosos. Mientras no se cumplan estos dos de una forma más o menos equilibrada, por supuesto sabemos que la situación en diferentes instituciones educativas, especialmente en el país, no son las ideales, y muchos de estos dos factores se manejan de forma desequilibrada. A veces se da mucha motivación pero no se da muchos recursos, o en otros casos, que son muy raros, también sucede al contrario, se dan muchos recursos pero no se da motivación. No hay un equilibrio y entonces no permite que los proyectos sean de manera tal innovadores y incorporen las tecnologías con éxito. Hay que saber implementarlas. Hay que recordar que no solamente se debe dejar uno llevar por la emoción de usar una nueva tecnología, sino que la tecnología genere un cambio que permita transformar la realidad. Es por ello entonces necesario enfatizar que si bien hay innovaciones que utilizan las TIC para promover el proceso de cambio, el hecho de introducir estos aspectos en el campo educativo no son garantía de sí mismo de ser una innovación o un cambio importante. Bien, vamos ahora entonces a proseguir a ver cuáles son los proyectos que generalmente son exitosos. Para eso pudiéramos comenzar haciéndonos la pregunta: ¿cómo elaborar un proyecto de innovación usando las TIC? ¿Cuáles serían las fases que se deben desarrollar? ¿Y cuáles serían las claves del éxito? Vamos, para culminar con este webinar, a responder estas tres preguntas. La concreción de un proyecto de innovación educativa usando las TIC ha de hacerse a través de la cooperación de todas las personas que están involucradas. Todos, sin ninguno. Si las personas que están involucradas hay algún tipo de objeción o queja o barrera, va a ocasionar que el proyecto tenga tropiezo y muy generalmente no sea exitoso. Por eso los cambios y los procesos dentro de las innovaciones no son sencillas. Es necesario tomar en cuenta los aspectos donde se involucra cada una de las personas que están ahí involucradas. Cada uno de los profesionales debe participar en forma activa. Si hay alguna persona que no participa en forma activa, simplemente no se toma en cuenta y se realiza de nuevo un diseño del proyecto de manera tal que se pueda contar con cada uno de los actores en su forma activa en la participación, ya sea desde su aspecto profesional o desde el aspecto del conocimiento del proceso educativo. Por supuesto, las conexiones en el entorno más amplio son indispensables. Las relaciones que cada una de las personas tienen con otras instituciones, con los mismos estudiantes, con otros profesionales, permite aprender y determinar cuáles son los errores que se pueden solventar en el corto tiempo y que por supuesto son evitables. Los cambios por supuesto implican mucha incertidumbre. Hay que buscar minimizar las resistencias a través de distribuir y dar a conocer el proyecto en forma completa. Si no se da a conocer el proyecto en forma completa a todas las personas involucradas, va a traer consigo incertidumbres que pueden obstaculizar un poco el desarrollo del proyecto de innovación. Para tener un proyecto de innovación exitoso, su diseño usando las TIC debe usarse un modelo en fases. Ese modelo puede tener la cantidad de fases generalmente que pueden cada uno desarrollar, entre ellos montar cuál es la metodología, pero por lo menos debe hacerse siguiendo 4 fases. Estas pueden cambiar y ajustarse según el equipo que decida montarse y diseñar un proyecto, pero vamos a ver por lo menos estas que no son rígidas, pues son flexibles. Toda propuesta de innovación debe ser abierta y sujeta a cambio en cualquier momento de su creación hasta inclusive su proceso de evaluación, pero pueden ajustarse. Un proyecto de innovación con tecnología debe tener, primero que nada, la tarea compartida con diferentes personas dentro de la institución. La tarea debe compartirse y debe colocarse en un sitio o un lugar de manera tal que cada uno tenga acceso a la información que se está realizando. Los proyectos de innovación no son información confidencial dentro de la institución educativa. Deben todos estar al tanto, inclusive los estudiantes. En una fase inicial, como estamos hablando por fase, una fase inicial es necesario hacer un diagnóstico de los diferentes papeles que debe desarrollar cada uno en el proyecto. Y para hacer eso, pues cada uno o una persona encargada puede identificar cuáles son sus capacidades, sus dotes y su contribución al proyecto y plasmarlo en un papel. Entonces, en función de eso, definir cuáles son los roles que va
cada uno a desarrollar dentro del proyecto. Otra fase, la siguiente fase después de esta, es identificar cuáles son los espacios en los que se va a integrar las tecnologías. Como lo mencionamos hace rato, en las barreras que obstaculizan un poquito de desarrollo es la identificación de los lugares o fases o espacios, perdón, en los cuales se va a desarrollar la innovación. Entonces hay que identificar qué espacio dentro del proceso de información de una institución se va a implementar o a integrar el uso de las tecnologías. Luego de identificar los roles, la primera fase que cada uno va a desarrollar, hay que entonces la segunda fase es identificar qué espacios, funciones, procesos o áreas se van a involucrar en la integración de las TIC. Para ello muchas personas usan procesos sistemáticos de recolección de información, se puede hacer encuestas, hay diferentes técnicas, la entrevista, diario, inclusive las observaciones, para determinar cuáles son esos espacios donde se va a integrar las tecnologías. La siguiente fase, la tercera, es una fase un poco ya más compleja. Luego de tomar el diagnóstico, haber hecho la recolección de la información que se necesita, de dónde se van a integrar las TIC, procede el diseño. Estas fases ahí ya hay tres fases en forma consecutiva, que es el diseño, el desarrollo y la evaluación. Estas tres fases van de la mano, son una detrás de la otra, pero también van acompañadas, porque a medida que se hace el diseño se va desarrollando y se va implementando, y a medida que se va implementando se va haciendo un diagnóstico de cómo genera un impacto, y esa evaluación que se hace va a permitir reajustar el proyecto en el momento en que sea necesario, que se dé cuenta que no está dando resultados, y por eso se debe volver al diseño. Entonces estas tres fases van de la mano: el desarrollo, la evaluación y por supuesto el diseño, cuando se comienza después de haber hecho el diagnóstico a través de entrevistas o observaciones. Por último, la última fase, que viene siendo la sexta fase, es la fase de resultados. Ya una vez salida del diseño, desarrollo y evaluación y haber obtenido resultados óptimos del proyecto, por supuesto es necesario que estos sean visibles, es necesario que esos se transmitan a la comunidad educativa. El primero es la comunidad donde se está desarrollando el proyecto de innovación, la más cercana, se dé a conocer en diferentes espacios, no solamente los espacios físicos de la institución, sino también a través de los espacios virtuales o digitales, a través de las redes donde por supuesto hay bastante importancia y realce de las tecnologías. Esta fase es importante porque si no se da a conocer los resultados del proyecto, difícilmente este proyecto puede ser aplicable en otras instituciones donde se viva una más o menos realidad similar. Y por supuesto la visibilidad genera realimentaciones que no son muy visibles a primeras vistas dentro de esa comunidad. Permite mejorar los proyectos. Y por supuesto es necesario, en función de esto, que las actividades que se generen en los proyectos permanezcan en el tiempo. La idea de los proyectos de innovación curricular exitosos son aquellos, de innovación tecnológica, son aquellos que logran mantenerse en el tiempo. Para lograr que un proyecto logre mantenerse en el tiempo, deben ser proyectos y actividades que son sentidas en la comunidad, que se ajustan a las realidades que se viven, y que todos los actores que estén allí involucrados tengan conciencia de la necesidad de mantener este proyecto con vida. Es por ello que es bueno revisar cuáles son las condiciones necesarias para mantenerlo más allá de los momentos iniciales de euforia y optimismo cuando se culmina un proyecto, y ver qué condiciones se deben producir y mantener dentro de la institución para que este proceso se mantenga en el tiempo. Los cambios no son fáciles, generalmente cuando se hacen cambios muchas veces nos ajustamos y permanecemos en ese cambio hasta que nos acostumbramos y dejamos de percibir que es importante. Es por eso que la colaboración de todos los involucrados, la asignación de responsabilidades, la evaluación de resultados y la realimentación en función de lo diseño y de lo estructurado y lo desarrollado, permite que las actividades desarrolladas dentro de las innovaciones duren y permanezcan en el tiempo y sean exitosas, aunque parezcan visiblemente insignificantes para quienes no estamos involucrados, pero que en la realidad genera un cambio y un impacto que es importante para la comunidad. Esas son las claves del éxito de todo proyecto de innovación curricular. Bueno, espero que les haya agradado un poco acerca de esta conversación. Si tienen
alguna información o alguna pregunta, están allí las redes sociales del grupo para que intercambiemos algunas opiniones y podamos recibir algunas realimentaciones de parte de ustedes. Muchas gracias.